seguimos con la entrevista. A veces somos Juan. Hola Barbie. Te extrañamos hoy. Al final no viniste a la pintada. La próxima. Ahí volvimos, ahí volvimos. Ahí volvimos. Porque como diría el compañero Recuerden, Dolina, a propósito, los peronistas más que espera. irnos siempre estamos volviendo. Es verdad. Ahí hay una cajita con un signo de pregunta. Si le quieren hacer alguna pregunta a Juan, que no sea personal, obviamente. Va, y si las quiere responder las personales también. Poco que Ahí ocultar por pueden estos hacerlo. lados, así que... Bueno, así que ahí pueden, aprietan la cajita con el signo de pregunta y le hacen una pregunta y nosotros, y yo la compartimos. Bueno, Encantado. sigamos con ese 17 de octubre. Este 17 de octubre, que como bien decía el compañero Quindimil, arrancó ya el 16 en realidad, y ya las barriadas empezaron a llegar a la Plaza de Mayo y a los alrededores ya el 16. La jornada fue aparentemente muy calurosa, fue muy calurosa. Estamos Como hablando mañana. de, como mañana, 27, 28, 30 grados. Estamos hablando de un octubre particularmente caluroso para esa época de la historia en la Argentina, por las temperaturas que había. Y esto llevó a que, indudablemente, las personas, los trabajadores, las trabajadoras, tuvieran calor. Esto es algo bastante lógico de entender. Pero sin embargo, casi sin quererlo, casi como preludio a lo inevitable, tomaron una interesante costumbre llegados a la plaza. Y notaron que había 3 sendafuentes, 2 de ellas en realidad en esa época, 2 sendafuentes en las cuales podían poner las patas como para refrescarse. Estas fuentes eran fuentes de estilo francés, traídas de Europa. Y de estas fuentes solo gozaban los pocos privilegiados que paseaban por la Plaza de Mayo, digamos con cierto privilegio, hasta que esta irrupción popular se dirigió a las fuentes para ventilarse un poco las patas. Qué coincidencia, y esto lo decía el otro día Daniel Santoro en un vivo con Pedro Saborido, qué coincidencia que el agua sea el elemento por autonomacia en toda la especie humana de la bendición, de la consagración. Y qué loco que estos tipos hayan mezclado sus greñas y sus grasas con el agua de la oligarquía, casi hiriéndola de muerte. Porque a partir de ese día las fuentes no Contá fueron un poco más de qué la fue. oligarquía. Contá un poco qué fue, porque a lo mejor muchos no saben digamos, que no era algo cotidiano ver al obrero caminando por la capital federal. Digo que era un lugar de la oligarquía y que muchos al llegar, ver caminar a los obreros, a los que después fueron denominados los descamisados por Evita, digo, era algo, o sea, raro, inclusive, o sea, muchos se asustaron porque Sí, veían sí, a sí, obreros caminar por la capital y eso no pasaba. La capital federal era de la exactamente, oligarquía. exactamente. Eh, Hay Leopoldo Marechal, gran poeta del peronismo y gran poeta argentino, injustamente no del todo reconocido por su calidad de peronista, cuenta que estaba esa mañana en su casa, ahí en la calle Rivadavia, más o menos Rivadavia y Callao, y el primer espectáculo que le llamó la atención en su balcón fue una marea humana de trabajadores fabriles que cantaban una melodía que decía: yo te daré patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P. Y gritaban Perón con un estruendo salvaje. Marechal dijo: desde que vi a esos trabajadores pisando las calles de las familias bien, yo me hice peronista. A un tipo como Marechal lo que más le fascinó es precisamente esto:
que los trabajadores accedieran a la capital en un espectáculo que era imposible hasta ese día. No ocurría. Esto me lo ha llegado a contar mi abuela en alguna oportunidad hace años. Me decía, nene, vos no podías ir a Recoleta. Había barrios que no te dejaban entrar y te sacaba la policía si te veían. Entonces, era de esta magnitud. De golpe Le dimos había... en el corazón. Exacto, de golpe había miles y miles y miles de trabajadores y trabajadoras pisando esas calles del barrio norte y gritando queremos a Perón, como quien pide queremos comer o queremos salud o queremos... No, estos querían a Perón porque en Perón estaba sintetizado todos sus quereres. Esa fue la frase que más se escuchó en la ciudad de Buenos Aires hace 75 años. Queremos a Perón. No se sabe en cantidad, a ciencia cierta, cuántos trabajadores y trabajadoras vinieron. El propio Perón hablaba de 1 millón de personas. La oligarquía en sus distintos diarios... Con una población de 5 millones más o menos. Exacto, en total, en la provincia de Buenos Aires y la ciudad, 5 millones aproximadamente. Los medios hegemónicos, que da la casualidad que eran los mismos que hoy, La Nación y Clarín, hablaban de 50.000 trabajadores. Pero entre los historiadores hay un acuerdo mínimo de que al menos 500.000 de almas estuvieron involucradas en esa jornada histórica. Vos pensá, Priscila, de nada, de cero, de nunca puede venir un trabajador a pisar esta calle a 500.000, de golpe, todo junto y a los mismos gritos, pidiendo una sola cosa, no 34 cosas distintas, una sola. Queremos a Perón. Esto tiene que haberle significado a todos y a todas en aquel momento una impresión demoledora, sobre todo a quienes tenían privilegios, por supuesto. Sí, y la construcción del pueblo, ¿no? El pueblo eran ellos. Exacto. A partir del 17 de octubre, o sea, se transformó la construcción del pueblo. Digo, ya dejaron de ser ellos el pueblo. De hecho, la palabra pueblo se empieza a utilizar a partir de este día, del 17 de octubre del 45. No hay datos periodísticos de que se hable un pueblo enardecido. No, la expresión pueblo en el término que la conocemos políticamente hablando en nuestro país se empieza a barajar desde el 17 de octubre. Vale decir que en esa fecha se asistió, como lo dijo Leonardo Fabio en alguna oportunidad, al alumbramiento del pueblo argentino. Ese fue el día que el pueblo argentino se parió a sí mismo, mediando las figuras de Evita y de Perón. Pero ese fue el día de nuestro nacimiento como pueblo. Un tipo como Ernesto Sábato, antiperonista, escuchó llorar en el año 55, 10 años después, a los sirvientes de su casa porque había sido derrocado el gobierno de Perón. Y dijo, en ese momento me di cuenta cuánta dignidad le habíamos negado a esta gente. En ese momento me di cuenta qué era el pueblo. Y el pueblo eran estos que lloraban en mi cocina, no yo. Esa es la dimensión del 17 de octubre. El discurso, después obviamente con el correr de la tarde del 17 de octubre, estas miles de personas que pedían la libertad de Perón la obtienen, efectivamente. El gobierno ve que se ve totalmente avasallado y Farrell lo hace traer desde el hospital militar a Perón a Casa de Gobierno alrededor de las 9 de la noche. Y ahí básicamente, esto lo describe Perón, no lo describo yo, Farrell lo siente y dice, bueno, Perón, ¿cómo arreglamos todo esto? Y Perón le dice, llamando elecciones. ¿Qué están esperando para llamar elecciones? Dice, bueno, perfecto, en 6 meses va a haber elecciones. Y Perón dice, bueno, yo me voy a mi casa. Y Farrell le dice, no, momentito, salí al balcón y hace que toda esta gente se vuelva a su casa. Porque no van a incendiar la Casa de Gobierno. Esto lo dice Perón, no lo digo yo. Y efectivamente Perón sale y como no sabía qué decirle, porque había, pongámosle 1 millón de personas en la plaza, él lo primero que dice es coreemos las estrofas del himno nacional. Como esto lleva un rato, Perón explicaba, como esto lleva un rato, en ese rato que se corea el himno, a él se le ocurrió más o menos un discurso para decir.
Entonces, efectivamente, el discurso del 17 de octubre no es, digamos, tan rimbombante, no tiene expresiones políticas tan definidas, pero dice algo Perón en todo ese discurso, que lo pronuncia alrededor de las 11:30 de la noche. En ese discurso dice que sea esta fecha la de el nacimiento de una hermandad inquebrantable entre el general Perón y los trabajadores. Que esta fecha marque el inicio de una hermandad inquebrantable y proclama: trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca, porque sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa patria la unión de todos los argentinos. Es decir, él constituye dos cosas ahí. Primero, el factor principal del peronismo, que es la representación de las clases populares y trabajadoras. Y segundo, él establece que los trabajadores y las trabajadoras son la columna vertebral del peronismo. Porque él dice, sobre esa unión se va a dar la unión de la patria. Y efectivamente Perón quedó libre. Y bueno, ya sabemos cómo resultó todo lo que vino después. Perón no pudo ir a descansar al sur, como en alguna carta le escribió a Evita el 15 de octubre, mientras que seguía preso, que le pone a Evita: negrita, nos vamos a ir al sur con los perros, todo, me voy a alejar de la política. No, todo lo contrario. Perón, desde el 17 de octubre hasta nuestros días, es el único personaje histórico de la política que permanece absolutamente presente, totalmente presente, y cada vez más vigente en la historia argentina. Es sabido, Priscila, por vos, por mí, por miles de compañeros y compañeras, que es muy difícil ganar una elección en este país sin citar a Perón. Al menos. Sí, sin lugar a dudas. Así que 75 años después de estos hechos, ya bastante, ya con unos cuantos también, años de aportes. Y también es muy difícil hacer un buen gobierno sin que ese gobierno sea peronista. Totalmente, totalmente. Eso es lo que es lo más importante, creo yo. El 17 de octubre es la inauguración de todo esto que hacemos, todo esto que sentimos, todo esto con lo que trabajamos, esas pintadas que vos fuiste a hacer hoy antes de hacer este vivo. Vos fijate cómo es. Pinto lo que creo, lo que siento, lo comunico. Estoy acá comunicándole y dándole una herramienta más a los compañeros y compañeras para creer y sentir, y al mismo tiempo vivo todos los días de mi vida en función a un decálogo de 20 verdades que rigen mi conducta, mi existir, mi pensamiento. Esto de 1945. A partir de ahí no podemos sino seguir haciéndolo, porque la maravilla del peronismo es tal que aún en los peores momentos de la historia, y con peores momentos de la historia quiero incluir a este momento actual de la cuarentena que vivimos, el peronismo se hace cargo de esta situación. No se esconde. Te iba a llevar un poco a esa cuestión. Con respecto a las pintadas, también digo, la pintada es, bueno, yo amo la pintada, pero digo, las paredes tienen que hablar, siempre. Acá, en el urbano, no sé, en otra parte, pero acá las paredes tienen que hablar. Digo, el que va con el auto mirando la nada, tiene que leer una pared, y la pared tiene que ser peronista. Exacto. Sí. Ya lo dijo Evita. Que si yo no llegara a estar, guay del día que me levante, porque me levantaré con mis descamisados al frente para no dejar un ladrillo que no sea peronista. Esta expresión totalizante y totalizadora es básicamente lo que el peronismo significa, una concepción total de la existencia humana, de la existencia comunitaria, individual, de la existencia espiritual, afectiva, de la existencia social, económica. El peronismo concibe a la realidad humana como una totalidad,
no se evade de esa realidad, es partícipe necesario e indispensable de esa realidad, transforma esa realidad. Y cuando el peronismo no transforma una realidad, está siendo cómplice de la irrealidad de los que dominan. Entonces, la tarea del peronismo siempre es una tarea revolucionaria por autonomacia, pero además es una tarea profundamente necesaria, indivisible, universal, y por qué no decirlo. Finaliza la comunidad organizada con una frase de Baruch Spinoza, que dice: sentimos, experimentamos que somos eternos. El peronismo debe ser eterno, porque eternamente en la especie siempre existirá la injusticia y habrá algo que la combata, y ese algo será la justicia social, que es la que rige todo nuestro ideario, todo nuestro pensamiento, nuestro sistema de creencias y aún, Priscila, los horarios que cada uno de nosotros y nosotras manejamos para nuestro día a día. Porque no puedo estar en casa a las 10 porque tengo que estar a las 9 pintando paredes que digan. A ese punto. Sin lugar a duda. Por los que ya no están, por los que están y por los que vendrán. Y por los no que nos han vendrán. vencido. No nos han vencido. No. Mira, la verdad, hay un meme que había circulado hace pocos días que un nene le preguntaba a su padre: papá, ¿qué es la derrota? No lo sé, hijo, soy peronista. Tal cual. No lo sé. Tal cual. Mirá que acá, dicen, la canción dice, a pesar de las bombas, de los de los fusilamientos, de los compañeros muertos, de los desaparecidos. Mirá que esta es una historia embromada. Siempre la de hacer las cosas bien. Es la única canción que más me emociona. Y bueno, cada es vez que es emocionante, claro. Me emociona. Sí, claro. No, en serio, cada vez que la canto, pero lógico, me emociona. Lógico. Me emociona porque la siento en el alma. Es que todo lo que hacemos y todo lo que somos como peronistas, es un proceso no solamente ideológico cerebral, es un proceso profundamente espiritual, sentimental, afectivo, es un proceso real, material, es un proceso totalmente vivenciable a partir del día a día. Uno no se levanta pensando si hoy va a ser peronista o no, uno va y vive como peronista que es. Sí, consciente y sobre todo, e inconscientemente. Sobre todo, indignarse frente a la injusticia social. El compañero que deja de indignarse frente a la justicia social, bueno, no sé, que vaya y se ponga un kiosco. Sí, bueno, y yo diría algo así, que vaya, se ponga un kiosco y que lo haga con precios cuidados. O que infle globos. Yo en eso siempre he sido partidario de que Perón, cuando habló de que la nuestra era una revolución con tiempo, la idea para eliminar y erradicar la injusticia social del mundo es convertir a todas las personas, a todos los seres humanos, hombres, mujeres y de toda diversidad y de toda latitud, convertirlos en trabajadores y trabajadoras, forjadores de su propio destino y del destino comunitario. Esto vale decir, ¿qué hay que hacer con el oligarca? ¿Hay que matarlo, ponerlo a hacer globos? No, hay que ponerlo a laburar. Y creo hay que también ponerlo a laburar. Tenemos algo para hacer en esta nueva era. Volver a definir qué es un trabajador. Porque Totalmente. si nosotros volvemos a definir qué es un trabajador, digo, Evita lo definió y le puso descamisado. Digo, definir es reconocer. Totalmente. Y nosotros creo que tenemos una tarea que tenemos que volver a definir qué es un trabajador. Mira, te recomiendo, Priscila, a vos como compañera que sos, y a todas las compañeras, y a los compañeros también, les recomiendo un libro de la compañera Carolina Barri que se llama Evita Capitana. Allí van a poder leer textualmente todos los postulados del Partido Peronista Femenino. Y van a ver que Evita todas las clasificaciones del trabajo que hoy se están discutiendo, como lo que son las tareas de cuidado, el trabajo doméstico y todas las tareas que te puedas imaginar, Evita ya las definía. Y ya las establecía como trabajo, por lo cual debían ser remuneradas y reconocidas en toda su faz. Así que
es cierto lo que vos decís, hay que redefinir el trabajo. Yo empezaría redefiniéndolo con las palabras de Evita. Un profesor mío en la facultad me decía, para novedad, lean los clásicos, lean Aristóteles, Platón, si quieren enterarse de algo nuevo. Digamos, yo les digo a los compañeros y a las compañeras, no hay mejor novedad en la doctrina peronista que leer a Perón y a Evita. No hay mejor novedad que esa. Sí, y también a Néstor y a Y a Cristina, Néstor, porque bueno, pienso, lógicamente, te voy a compartir algo claro. que pienso, pero te voy a compartir algo que pienso. Creo que no sé si me entiendo bien, de los 12 años de Néstor y de Cristina. Nosotros tenemos que, digamos, que dar la discusión y también hablarle a los compañeros y decirle que lean a Néstor y a Cristina. Totalmente, totalmente. Cuando yo digo que lean a Perón y Evita, siempre, y esto es la verdad es Obvio. una mala Englobás al utilización del movimiento lenguaje mío. peronista. Obvio, No, sí, sí, sí. lógicamente, es Sí. imposible escindir las partes de su todo. El peronismo, como te dije, de Perón y Evita, es una totalidad. No se puede dejar de advertir sus partes, como totalidad que es. Porque si uno deja de advertir las partes de la totalidad, para empezar, una mesa que le faltan 2 patas no es una mesa, se parece más a un banquito. Entonces, ojo al piojo. Si al peronismo le empezamos a sacar páginas, aún las que no nos gustan leer, estamos equivocándonos. El peronismo es una totalidad, porque concibe a la vida de manera total, porque Perón no separaba al individuo de la comunidad ni separaba el espíritu del cuerpo. Hay que defenderlo porque claro, va a pasar supuesto, que le quieran sí. sacar patas al peronismo. Siempre va a pasar, y esto es lo que hay que uno centrarse, en qué momento. Una cosa es el peronismo y otra cosa son los peronistas y las peronistas. Eso lo podemos charlar y podemos estar 20 días, pero el peronismo es una totalidad histórica, filosófica, es una totalidad en sus aspectos espirituales, en sus aspectos sentimentales. Es una totalidad material el peronismo, es indivisible. Yo por eso siempre digo que el peronismo en eso es como Dios, es indivisible. Uno no puede rascarle a Dios los pedazos y decir, bueno, aquí está un dedo de Dios. No, eso no existe. Y bueno, el peronismo tampoco hay la página del 1 al 10 y el resto de las 1000 páginas ni las leo. No, eso tampoco es así. Hay que leerlas todas. Y lógicamente, de todas esas páginas, ¿qué hay que hacer? Esto que vos decís, discutirlo, replantearlo, debatirlo. ¿Por qué? ¿Porque se me ocurre a mí o a vos? No, porque se le ocurrió al teniente general Juan Domingo Perón, cuando nos dijo que la doctrina no era perfecta, sino perfectible. Si se me ocurrió a mí también, ¿por qué no? Escúchame, Juan. No, pero, digo, era perfectible la doctrina, así que se le puede ocurrir a todos y a todas, a eso voy. Y a todos. Te quería, así redondeamos ya, Perfecto. que hablemos un poco de gobierno de Alberto y de Cristina. Te voy a dar no te voy a dar mi visión, pero voy a decir 2 cositas. Pienso que en este momento hay que respetar 2 cuestiones fundamentales, que es el contrato electoral y prestarle mucha atención a los pactos de impunidad que rompen con ese contrato social. Totalmente. Sí. Contrato social no, ese contrato electoral. Electoral. Digo, es fundamental que nosotros como peronistas no rompamos ese contrato electoral, digo, desde el gobierno. Y nada, y apoyar obviamente la democracia que uno piensa de que dice, o sea, bueno, hoy la democracia está en juego. La democracia siempre estuvo en juego en los gobiernos populares. Te iba a decir, lo dijiste vos. A Cristina la quisieron bajar un montón de veces, a Perón, a Evita, digo, la democracia cuando gobierna el peronismo siempre estuvo en juego y siempre va a estar en juego. Y me atrevería más, la democracia siempre está en juego, a secas. Claro, yo soy de la generación del kirchnerismo, entonces vivimos una democracia para todos. Digo, estamos aprendiendo a resistir en democracia. A lo mejor es por eso. Pero bueno, dame tu opinión sobre el gobierno de Alberto y de Cristina. Fernández. Bueno, Fernández. El gobierno
como bien señalaste vos, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de plantear. La democracia siempre está en juego, absolutamente siempre, aun cuando está bien sana y robusta y rechoncha, está siempre en juego la democracia porque la gobernabilidad del pueblo por el pueblo siempre va a estar en jaque, porque hay intereses que no son del pueblo que conspiran contra los intereses del pueblo, entonces siempre va a estar en juego la democracia, aquí y en todas partes. Hay que respetar ese contrato electoral, yo siempre fui partidario porque así lo establece Perón, la nuestra es una revolución con tiempo y no con sangre, entonces nosotros somos partidarios de respetar absolutamente los procesos electorales y la voluntad popular. Eso sin ninguna duda. Respecto del gobierno de Cristina y de Alberto y Cristina, o como quieran decirle, del Frente de Todos, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Este ha sido un gobierno extraordinario. ¿Qué quiere decir extraordinario? Ha sido extraordinario por el momento histórico que le ha tocado vivir al momento de asumir. Es decir, son situaciones extraordinarias porque venimos de una destrucción sistemática de este país por parte de quienes ejercían los cargos públicos que tenían justamente el mandato de cuidar a este país, bueno, fueron los que lo destruyeron, representando intereses que nada tienen que ver con el pueblo. Entonces, el gobierno ya iba a ser extraordinario desde el primer día. Si a eso le agregamos la situación internacional de público conocimiento, que es la pandemia por el COVID-19, la situación de emergencia sanitaria humana que está viviendo la especie, esto lo hace doblemente extraordinario, por lo cual hay que colocarse en tiempo y espacio y hay que juzgar las cosas con todas las evidencias y con todos los elementos que tenemos a la vista. El gobierno está haciendo lo que cree que mejor, de la manera que cree, lo mejor que puede. Ahí está. Ahora, la pregunta es, como peronistas, ¿estamos totalmente de acuerdo con todo lo que se hace? Bueno, no, claramente que no. Vos hoy hablaste del tema de la impunidad y eso es clave, Priscila. Eso es clave. Clave. La deuda se tiene que condenar. La deuda se tiene que condenar. La deuda tiene que ser condenada, pero al mismo tiempo, hay que vivir en un mundo que no condena esa deuda. Por lo cual, hay que hacer malabares, como está haciendo este gobierno, para decir, no, bueno, yo esto no lo pago, pago esto otro. No es lo que uno quisiera, no es lo que uno desea, pero el peronismo nunca gobierna con las que quiere y desea, gobierna con las que le toca. Y a nosotros nos tocó esta murga y nos estamos poniendo los gorros y estamos afinando los bombos, así que estamos bailando. La persecución de la cosa es ya la cosa, como dije al principio de la entrevista. Entonces, nosotros persiguiendo la justicia social la tenemos que hacer con todos los medios a disposición. El hecho de que el gobierno haya arreglado con un grupo de acreedores internacionales que representan en varios organismos es condenable en parte y no lo es en otra parte. ¿Por qué? Porque si bien nosotros sabemos lo espuria que ha sido esa deuda por el hambre que ha suscitado en el pueblo argentino, nosotros también sabemos que el mundo no se rige por estas premisas nuestras. El mundo se rige por otras premisas y hay una correlación de poder, hay una realidad efectiva en el mundo, en la cual si vos no accedes a determinado tipo de acuerdo, quedás afuera. Y de hecho, ahí, Priscila, en nuestro continente hay algunas expresiones muy notables de esto que digo. Estoy hablando concretamente de casos como Venezuela, Cuba, Nicaragua. Es decir, hay concretos países con concretos dirigentes y movimientos que, por no arreglar, están en una situación verdaderamente catastrófica y están siendo atacados día y noche. Uno también lo puede hacer, puede tomar esa vía, pero nosotros, reitero, somos una revolución con tiempo, no con sangre. Entonces, todo lo que pueda generar más cruentitud, el peronismo siempre va a buscar la manera de evitarlo. Por esto yo no me voy a poner a decir es legal y legítima la deuda. No, señores, no, señoras. La verdad es que no voy a decir eso, pero tampoco voy a decir es una infamia que el gobierno de Alberto y Cristina haya arreglado con el FMI. No, no lo voy a decir tampoco. Yo hablo de la deuda que se tiene que condenar, digamos, de quiénes contrajeron esa deuda. Exactamente. No pueden andar con la impunidad que andan
por Totalmente. Argentina. Hay algo, Priscila, que vos sabés perfectamente, que nuestro gobierno ha promovido una reforma judicial, justamente para buscar depurar el poder judicial de todos los favoritismos políticos que se vienen dando en la Argentina desde hace décadas. Bueno, esta reforma también ha sido bloqueada, también ha sido impedida, también ha sido condicionada. Desgraciadamente, esto de gobernar, que es lo que al peronismo mejor le sale, es lo que más le cuesta también. Entonces, gobernar con todo este escenario tan complicado es una catástrofe, es muy difícil, pero coincido con vos, no por eso vamos a dejar de intentarlo. Yo no creo que haya ningún espíritu por parte del presidente Alberto Fernández, ni de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ni de ninguno de los diputados, senadores de nuestro frente, del Frente de Todos, ni mucho menos de los argentinos, las argentinas, les argentines, que esté de acuerdo con la impunidad en ninguno de sus términos. Creo que esto no es así, por lo menos en nuestro frente. Si se llega a dar una situación de impunidad, bueno, tenemos que hacer esto que estamos haciendo vos y yo, que es decir, momentito, momentito, momentito. Esto todavía no está arreglado. Hay que seguir insistiendo con esto. Si ustedes me preguntan a mí, a Juan Grillo, ¿qué opina Juan Grillo? Y bueno, yo redoblaría la marcha. Yo exigiría una mejor administración de estas cuestiones, por ejemplo, de las cuestiones de la impunidad, de la justicia, de la economía. Yo exigiría un poquito más de vuelta de tuerca. Están medio flojas las tuercas de esto. La impunidad es eso, la impunidad es pobreza, Exacto. es menos Exacto. desarrollo. Pero claro, Yo, la impunidad es voy a los injusticia barrios social, acá, compañera. y hay mucha hambre. Totalmente, totalmente. El pueblo tiene hambre. Exacto. Por eso mismo Tiene hambre. no podemos dejar de insistir, sin dejar de decir todo lo otro que estamos diciendo. En ningún momento yo no estoy planteando ni que nos declaremos en contra del gobierno de Alberto, ni que creemos nuevos partidos, la verdad yo no estoy en contra de eso. Yo soy absolutamente orgánico, pero ¿sabés qué pasa? Si tenés una mancha en el guardapolvo blanco, de una mancha rosa así de grande, te tengo que decir, che, mirá que hay una mancha. Digo, porque capaz que a lo mejor lo lavaste y lo lavaste mal, y tenés que volver a lavar esa mancha. Entonces, ojo al piojo. Acá, esto lo decía Dardo Cabo en el año 71. Mientras que los obsecuentes suelen ser los primeros que traicionan, los leales son los que te cantan las 40, los que te cantan la justa, los que te baten la justa. Los que critican son leales. Si viene de compañeros y compañeras, como todos y todes nosotros que estamos acá, decir estas cosas, bueno, lindo sería que los compañeros que tienen alguna dirigencia y alguna responsabilidad nos escucharan un poquito. Obvio, hay que ser, como nos enseñó Néstor, Exacto. hay que ser un poco más políticamente incorrectos. Exacto, sí, totalmente. De hecho, mirá, el Papa Francisco en su primera visita internacional le dijo a la juventud, hagan lío. Bueno, efectivamente, a nosotros nos toca hacer lío. Nosotros no estamos para decir, está todo bien y aquí no hay nada que... No, eso nos convertiría en oligarcas, básicamente. Nos convertiría en tipos y tipas que queremos que esto siga tal cual está. Y la verdad es que el peronismo es todo lo contrario. Es algo revolucionario que quiere transformar la vida de todos, de todas, de todes. No, como siempre digo, la política no forma, la política transforma. Juan, exacto. Un placer hablar con vos. Creo que todos los que te estuvieron escuchando también disfrutaron mucho de tus palabras, de tu poesía. Gracias. Porque también, metiste poesía ahí contando el 17 de octubre. La verdad que es un placer tener compañeros así. Creo que nos vimos una sola vez, pero bueno, nos va a faltar oportunidad para volver a encontrarnos. No, por supuesto que no. Totalmente. Para volver a reunirnos. Estoy muy agradecida de todo lo que nos contaste, nos enseñaste. Mañana va a ser un día histórico. Un día histórico que no es solo peronista. Digo, cuando uno... es un poco más profundo, es un poco más profundo.
Es más profundo porque si uno va con la justicia social, con la independencia económica, con las tres banderas del peronismo, La es más soberanía que política. peronismo. Es más Totalmente, que peronismo, ¿no? totalmente, Así que, totalmente. nada, el lugar natural de un militante es junto al pueblo, así que nosotros vamos a estar ahí, nos toca de manera virtual este año. No sé cómo será poner Pero hay las que hacer llantas en la ruido. fuente, Hay no que sé cómo hacer será poner ruido. las llantas en la fuente, pero, pero sí, hay que hacer ruidos, hay que ser políticamente incorrectos, hay que discutir la política desde adentro, Totalmente. no hay que aplaudir todo, no hay que decir sí a todo, pero siempre hay que ser orgánicos. Y leales, que es lo que mañana vamos a proclamar una vez más. Nosotros somos leales. ¿A quién? A Perón, a Evita, a Néstor, a Cristina, a los 30.000 compañeros desaparecidos, desaparecidas. Somos leales a la gente que bombardearon en las plazas de Mayo, a los que fusilaron en los basurales, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Somos leales a todo tiempo, cada vez que decimos la vida por Perón. Así que yo les agradezco muchísimo a la 20B, puntualmente a la 20B Lanús, pero a la 20B Nacional, a todos los compañeros y compañeras que la conforman. Un saludo grande también a la compañera Liliana, que la verdad que agradezco muchísimo la invitación. Y a todos los compañeros, compañeras, compañeres de todas las horas y de todas las orgas, les deseo un muy feliz 17 de octubre. Y bueno, y hay que salir a la calle. Hay una verdad, que es la 20, precisamente, que dice que en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. Así que como parte de ese pueblo no hay mucho más que agregar. Les agradezco muchísimo, Pri. Gracias por esta invitación. No, la verdad que nosotros estamos agradecidos con vos, un placer. Perdón que estoy acá. Nada, gracias por estar. ¿Verdad que quiero darme un segundo? Así que bueno, nos vamos como vinimos. Como vinimos, cantando la marcha. Yo Un placer, compañero. Gracias, compañera, un gusto, Un placer. Un privilegio. Bueno, voy a bajar un poco, bueno, así se me escucha. Bueno, cerramos un nuevo ciclo de entrevistas, una entrevista mística, una entrevista del corazón, como es el peronismo, un grito del corazón. Y no se olviden nunca que lo mejor que tenemos en este es el pueblo. Hasta luego.